Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos sean a la tercera sesión del coloquio Teorías Jurídicas Críticas en su edición 2023. Agradecemos profundamente la asistencia de todos ustedes en esta y en las anteriores sesiones, a las personas aquí presentes y a quienes nos sintonizan en la virtualidad. Sin su interés, nada de esto encontraría sentido. Al mismo tiempo, extendemos nuestro total agradecimiento al Instituto de Investigaciones Jurídicas por darnos un espacio en sus instalaciones para realizar el presente coloquio, al Congreso Internacional de Filosofía, Arte y Derecho, FIARDE, al Seminario de Filosofía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, al programa de posgrado en Derecho por la misma universidad, al Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, quienes colaboran activamente para que la difusión de conocimiento sea una constante en esta universidad. Muchas gracias. Esto tampoco sería posible sin su valiosa colaboración. Habiendo extendido nuestro agradecimiento, es mi honor inaugurar esta penúltima mesa del coloquio, no sin antes invitarles a ver las sesiones pasadas, si es que aún no lo han hecho. Estas se encuentran disponibles en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en su canal de YouTube. En esta sesión, y al igual que las otras, nos acompañan áreas académicas con líneas de investigación que no pueden ser más necesarias en los tiempos que corren. Así, el tema que nos reúne en esta sesión, inscrito en las teorías jurídicas críticas, son los feminismos periféricos y los derechos de la mujer, con la ponencia Derecho y Feminismos Críticos por parte de la maestra Livia Contreras, Evolución histórico-jurídica de los derechos de la mujer en América Latina por parte de la maestra Montserrat García, y la conexión necesaria entre derecho y la moral en Robert Alexy por parte del maestro Pablo Rodríguez, quien por temas de logística con respecto a la última mesa amablemente dictará su ponencia el día de hoy. Y es de mi agrado resaltar que he dicho extraordinarias académicas porque en este coloquio ha habido más ponentes mujeres, un aspecto que sin duda hay que reconocer en una disciplina que ha sido históricamente dominada por hombres. Nuestras ponentes, que tendré el placer de presentarles en unos momentos, nos hablarán por un lado de la inserción de la visión feminista en los estudios jurídicos y por el otro como un eje transversal de esta importante inserción acerca de los derechos de las mujeres. En el caso del feminismo islámico por parte de la maestra Contreras y de América Latina y el Caribe por parte de la maestra García, así como la moral en el derecho por parte del doctor Rodríguez. De esta forma, antes de darles la palabra de manera formal a nuestros excelentes, me gustaría introducir muy brevemente la relevancia del tema que hoy nos convoca. No solo en este coloquio de teorías jurídicas críticas, que no sería tan crítico si no incluyera los valiosos estudios de género contemporáneos, sino en la constante lucha por la emancipación de la mujer que se instala en las disciplinas ahí donde tocan los feminismos. En este sentido, los feminismos como movimientos sociales, ideología y como nuevas epístemes han trastocado los espacios que el patriarcado había celosamente resguardado para sí. Los estudios de la mujer como campo interdisciplinario de investigación académica se han atrevido a cuestionar desde distintas trincheras los mandatos, las construcciones culturales y sociales en torno al papel de la mujer en distintos espacios, la forma de concebir la dicotomía sexo-género y ha puesto en evidencia de manera cada vez más contundente la histórica lucha de despatriarcalización que necesitan no solo los espacios académicos o laborales, sino el mundo entero para conseguir sociedades menos violentas y desiguales. Esto último es importante porque, atendiendo al valioso aporte epistemológico de los feminismos a nuestras disciplinas, es necesario reconocer que el conocimiento está situado. Esto quiere decir, como lo conceptualiza Donna Haraway en su teoría crítica de la epistemología feminista, que hay que especificar desde qué punto de vista teórico subjetivo se parte y por qué partimos de ese y no de otro. No perdamos de vista este criterio, pues la experiencia con los feminismos periféricos y los derechos de la mujer de las que nos hablarán en esta mesa seguramente tendrán tantos puntos de convergencia como de discrepancia. Sin embargo, aún con ese conocimiento situado, las epistemologías feministas han advertido desde ya hace varias décadas acerca de la influencia que el género tiene en nuestra manera de entender el conocimiento, su justificación y en la epistemología misma, describiendo lúcidamente la manera en que se genera el conocimiento y que pone a las mujeres en desventaja en la mayor parte de los casos.
Si bien la violencia física, simbólica y epistemológica hacia las mujeres, por desgracia, es una constante en la mayor parte del mundo, les hago la atenta invitación a reflexionar acerca de la mujer históricamente situada y condicionada. No hay que olvidar que las violencias de género son agravantes en las regiones más empobrecidas del planeta como la nuestra. Y el día de hoy estoy seguro de que las excelentes ponencias que estamos a punto de escuchar nos ayudarán a reflexionar sobre ello y, por supuesto, mediante la crítica, al usar el camino para nuevas propuestas epistemológicas y de mejoramiento de la vida. En ese sentido, me gustaría comenzar introduciendo a nuestra primera ponente, la maestra Livia Contreras Itesen. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Derecho y Filosofía por la misma casa de estudios. Actualmente es doctorante en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM en el área de Género y Derecho. Asimismo, labora como docente universitaria en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos en la Ciudad de México. Ha realizado estancias de investigación internacionales y ha participado en diversas conferencias, coloquios y congresos a nivel nacional e internacional. También ha realizado publicaciones de investigación y difusión sobre diversos temas, entre los que destacan feminismos, género, estudios LGBT y más, y filosofía del derecho. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues buenas tardes a todos. Realmente para mí es un gusto poder estar aquí, tener la oportunidad de compartir con ustedes parte de los hallazgos de mi investigación de la tesis doctoral, que mucho tiene que ver con el título de esta mesa, precisamente Feminismos Periféricos, por supuesto, retomando esta noción del filósofo Michel Foucault sobre discursos periféricos, saberes sometidos, silenciados, etcétera. Entonces, bueno, en esta ocasión, esos feminismos periféricos a los que me refiero son los feminismos islámicos, sobre lo cual espero compartirles quizá algo interesante en estos minutos. Así que sin más, me permito empezar. He decidido comenzar por la doctora Shirin Adolby. Ella es doctora, arabista, politóloga y activista sirio-española. Y me pareció importante comenzar con ella porque su planteamiento nos refiere a un puente de conexión académica entre Medio Oriente y América Latina. Ella, para hablarnos de feminismo, va a poner el acento en la interseccionalidad y la importancia de la colonialidad. Ella va a plantearnos un proyecto islámico decolonial a partir de su lectura de la crítica decolonial latinoamericana. Ella va a leer, entre otras personas, a Ramón Grossfogel, este académico puertorriqueño que reside en Estados Unidos, a Enrique Dussel, a Santiago Castro Gómez, y bueno, con un poquito de pena comentarlo, a Boaventura de Sousa Santos. Entonces, bueno, ella tiene este bagaje latinoamericano y va a retomar esta parte de la crítica decolonial. Aquí hay que recordar esta distinción entre colonialismo, no le puse aquí, perdón. Aquí habría que recordar esta diferencia entre colonialismo y colonialidad, pensando que el colonialismo es esta estructura, este proceso y los aparatos de dominio en un lugar geográfica y temporalmente situado. Si pensamos en la historia de México, por supuesto eso sería pues el periodo de la colonia de la Nueva España de 1521 a 1821. Esos 300 años referirían al colonialismo. Sin embargo, la noción de colonialidad se refiere más a una superestructura simbólica y profunda que excede esa temporalidad y espacio de esos 300 años, por ejemplo. Y sobrarían ejemplos para profundizar en cómo hemos heredado prácticas y saberes de ese colonialismo en nuestro país, por decir un ejemplo. Entonces, bueno, de alguna manera esta noción es importante, la de colonialidad, para Shirin Adolby, porque para ella la colonialidad representa una manera de aproximarse al estudio del contexto árabo-islámico y, por supuesto, al feminismo. Hay por ahí una distinción importante entre crítica postcolonial y crítica decolonial. No profundizaré mucho en ello, pero se suele pensar que la crítica postcolonial tiene que ver más con África y Asia y la crítica decolonial con Latinoamérica.
Entonces, bueno, eso lo establece un poco Walter Mignolo, pero no profundizaré demasiado en ello. Entonces, bueno, siguiendo con este planteamiento de Sirin, ella básicamente nos va a proponer, con base en esta colonialidad, lo que ella denomina como el imperio de la anulación del otro. Como pueden ver en pantalla, asevera que Occidente nos ha impuesto un monólogo enmascarado en falsas dialécticas desarrollistas, democráticas, progresistas y cooperativistas. No obstante, este en realidad es un discurso epistemicida, genocida, en el que se anula la capacidad del otro de autorreconocerse, de presentarse y de hablar, lo que la autora va a denominar también como una cárcel epistemológico existencial estética. Y esto me gusta mucho cómo la doctora Sirin Adolby lo presenta en sus conferencias, preguntándole al público, como yo ahora mismo lo voy a hacer. Si les pidiera que ustedes imaginen una expresión étnica, algo étnico, seguramente se les va a venir a la mente algo como esto, como estas personas coloridas que tenemos en pantalla en la presentación. Sin embargo, difícilmente pensaremos en el caballero blanco con el traje. Sin embargo, ese caballero blanco con traje sastre, pues en realidad es una expresión étnica de su cultura europea. Incluso pensemos cómo nos vestimos en general en el gremio jurídico, ¿no? Y Sirin Adolby va a destacar esto precisamente porque, así como Foucault ya nos anticipaba, se establecen zonas de normalidad y anormalidad, zonas de ser y de no ser. Y bueno, este es un ejemplo de ello, de esa dictadura global, de ese sistema global que se vale de instrumentos y tecnologías del poder para construir realidades y controlarlas, limitando no solo las posibilidades de comprensión de la realidad, sino la imaginación y las formas de enunciación plural y heterogénea. Por supuesto, esa cárcel de la que nos habla Sirin se refiere al racismo cultural y epistémico occidentalocéntrico. Bueno, por ahí un poco la crítica de Sirin Adolby. Y bueno, para situar un poco esto de lo que les estoy hablando, esto que se ha denominado como feminismo islámico o musulmán, se considera que en la década de 1980 es que surge este auge por los estudios sobre sobre las mujeres árabes o musulmanas. Hay una diferencia ahí, por supuesto, en el ámbito académico y universitario. Entonces, bueno, es una noción sobre todo academicista, tiene un poco de elitismo en este sentido. Pero fíjense que desde su enunciación ya tiene un problema, ya que muchas académicas y académicos consideraron que feminismo islámico implica un oxímoron. Un oxímoron es una noción compuesta por términos contradictorios o antitéticos. Es decir, feminismo sería incompatible con el Islam. Entonces, algunas personas de antemano niegan que esto sea plausible. Sin embargo, por supuesto, Siri no está de acuerdo con ello y ella más bien considera que el feminismo islámico es un movimiento contrahegemónico y crítico que puede ubicarse como parte de los feminismos de la tercera ola. Recordemos que estos feminismos de la tercera ola tratan de redefinir lo que significa ser feminista, ponen el acento en la interseccionalidad, en lo que Juan nos contaba sobre el conocimiento situado, y algunos ejemplos de estos feminismos de la tercera ola pues son el feminismo negro, el transfeminismo, el ecofeminismo y por supuesto estaría ahí el feminismo islámico. Bueno, un argumento que me gustaba de esta autora, la doctora Sirin Adolby, para desmontar de alguna manera este pensamiento sobre el oxímoron, al que también se le ha denominado como el de la mujer musulmana con hijab. Ella dice, bueno, cuestionémonos, ¿el feminismo es incompatible con la religión? No sé qué opinen ustedes, pero como dicen también los juristas, suponiendo sin conceder, vamos a pensar que sí, que el feminismo es incompatible con la religión. Si asumimos eso, se desprenden dos cosas. La primera, pues que el feminismo debe ser laico. Y la segunda es que el feminismo está por encima de todas las religiones y solo desde ese parámetro puede enunciarse un discurso verdaderamente feminista.
Hasta este punto ya resulta interesante porque parece que el concepto de religión que subyace a ese feminismo laicista se ha formado desde la experiencia cristianocéntrica. Y con esto me refiero otra vez a esta noción de cárcel epistémico existencial de la que habla la doctora Sirin. Ella, para argumentar sobre esto, va a decir dos cosas. La primera es que la corriente feminista laica, en su trayectoria occidental, tuvo una relación de extrema hostilidad con el cristianismo católico. No obstante, los procesos de secularización en Occidente son muy diferentes a los de otras trayectorias, como la del Islam, por ejemplo. Aquí tengo una cita, me voy a permitir leerla, de la doctora Sirin Adulbi. Dice así: el laicismo en este sentido se trata también de una respuesta localizada, cultural e históricamente, que busca la separación del poder político del de la Iglesia Católica en el conocido contexto del siglo XVIII europeo. El laicismo aquí podría definirse como otra religión que surge en respuesta a la religión católica, una especie de mística materialista. Se trata de otro punto de vista más que, sin embargo, no trasciende tampoco la cosmogonía cristianocéntrica. Espero que les resulte interesante. De alguna manera pensemos que el laicismo pues tiene su origen precisamente en esta ideología liberal europea. Entonces tampoco resulta un campo tan neutro del que podamos decir que el verdadero feminismo es occidental. Por otro lado, Sirin, la doctora Sirin, nos va a decir que las recetas feministas occidentales tomaron el sitio de un universalismo abstracto que impone fórmulas violentas a las otredades. De alguna manera parece que el feminismo occidental es el que está decidiendo, tú sí eres feminista, tú no tanto. Entonces, bueno, aquí podemos ya ver ese tinte crítico que tiene esta propuesta del feminismo islámico. Y sumado a ello, también tenemos otro señalamiento de la doctora Sirin Adulbi, precisamente tratando de mostrarnos cómo esta supuesta incompatibilidad entre feminismo e islam tiene que ver muchas veces con ideas islamófobas. Para ella, esta idea de pensar como antitéticos feminismo e islam pretende devolver la imagen contraria de una mujer occidental libre, liberal, liberada, que paradójicamente silencia y oculta los retos que aún siguen pendientes en las sociedades occidentales sobre la opresión de las mujeres y la lucha por la igualdad. Y claro, es que la mujer musulmana suele ser definida como pobre, como no educada, como prisionera de su condición de víctima, como reducida y recluida al espacio familiar, como religiosa tradicional. Y en contraste tenemos la imagen de la mujer occidental como justo lo contrario, educada, moderna, que domina su cuerpo, que es libre, que es independiente. Y aquí sería muy pertinente esta crítica de Edward Said sobre el orientalismo, que es un poco señalar esa crítica a la construcción que Occidente ha hecho sobre Oriente como una entidad arcaica para al mismo tiempo posicionarse como su contraparte progresista, moderno, igualitario y con ello a la vez justificar su dominación política colonial como una misión civilizadora. Y bueno, sobran ejemplos también. Después del 11 de septiembre del 2001 sabemos que el discurso norteamericano se valió de esto para invadir Afganistán e Irak y bueno, a partir de esta supuesta intención de salvar y liberar a las mujeres, pues tuvo este aprovechamiento de una serie de recursos geopolíticos importantes como el gas, el petróleo o la industria armamentística. Todo esto es parte de la crítica que hace el feminismo islámico para poder acercarnos un poco a su planteamiento. Entonces, bueno, sigo todavía con la crítica, pero ahora retomaré los aportes de la doctora socióloga iraquí francesa Sara Ali, quien también va a comentar un par de cosas sobre esta supuesta incompatibilidad entre el feminismo y el islam. Y es que ella va a decir que solo a las mujeres musulmanas se les designa por su religión. Es muy raro hablar de las mujeres en el judaísmo, de las mujeres en la cristiandad, pero sí de las mujeres musulmanas, las mujeres en el islam, lo cual también tiene que ver con prejuicios islamófobos.
Estos prejuicios tienen que ver, claro, con el Islam y las personas musulmanas. Como dice esta autora, se ignora la heterogeneidad de la complejidad sociológica de los grupos culturales musulmanes. Se piensa que es una entidad monolítica el Islam, cuando, bueno, hay que considerar que el Islam surge en el año 570 de nuestra era, entonces son más de 15 siglos de historia, difícilmente se puede tener una opinión dogmática sobre ciertos temas, especialmente sobre las mujeres. Y bueno, al mismo tiempo esta autora señala ese reduccionismo al considerar que el Islam es la causa fundamental del supuesto subdesarrollo y retraso del mundo musulmán, que por cierto, fíjense que esa era mi hipótesis de tesis doctoral. Pensar que la opresión de ciertos grupos y de las mujeres tenía que ver con la religión, con el Islam. Claro, fue una hipótesis negativa porque ya me di cuenta que no es así, pero bueno, de eso sirve investigar. Entonces, bueno, lo que se suele decir como esas pruebas irrefutables de la cultura retrógrada y patriarcal del Islam, se suele señalar, por supuesto, la vestimenta, los diferentes tipos de velos, la poligamia y la mutilación genital femenina, sobre lo que espero poder comentarles algo interesante en un momento. Concretamente, sobre el uso del velo, esto también me pareció digno de compartirlo brevemente, aunque es un tema mucho más amplio y sobre lo que se ha derramado mucha tinta, de la importancia del uso político y el dinamismo histórico del velo en las mujeres musulmanas. Y bueno, aquí les recomendaría mucho leer un capítulo que tiene Frantz Fanon, que con este autor también podemos destacar este vínculo entre América Latina y Medio Oriente, porque bueno, él es un autor martiniqueño de estas islas francófonas, pero que va a participar en la revolución en Argelia. Recordemos, claro, que somos de alguna manera países hermanos porque pasamos por colonialidad, igual que gran parte de los países de Medio Oriente. Y hay muchas preguntas que están por ahí flotando en cuanto al tema del feminismo. Incluso, por ejemplo, sobre el patriarcado, se suele preguntar si en nuestra tierra, antes de la colonia, hubo patriarcado. Y hay diferentes respuestas. Algunos piensan que sí, que no, etcétera. Entonces, bueno, creo que tenemos circunstancias parecidas con Medio Oriente, pero bueno, por supuesto, las condiciones materiales son diferentes. Entonces, bueno, concretamente hablando sobre Argelia, que no hay que perder de vista que la ocupación colonial francesa en Argelia duró más de 130 años, de 1830 a 1962. Y esta autora va a retomar la lectura de Frantz Fanon y Edward Said para decir lo siguiente, cito: la colonización fue presentada como una misión de civilización cuyo primer objetivo era liberar a las argelinas del patriarcado árabe musulmán de la que eran víctimas, quitándoles el velo. Algunas puestas en escena de ceremonias de desvelamiento en la plaza pública de Argel, la más famosa el 13 de mayo de 1958, fueron ampliamente difundidas y presentadas como la prueba de lo bien fundado de la presencia francesa en Argelia. Los términos de la batalla del velo, descrita por Said y Fanon, resuenan de manera sobrecogedora en la forma como está planteada hoy la cuestión del velo y en general de la mujer en el Islam. Bueno, ya creo que esta cita nos dice mucho, esta manía que tenían los franceses por los desvelamientos públicos, y pues claro, el uso del velo se vuelve algo político, porque pues de alguna manera, al pensar a la mujer como un objeto de acción colonial, al ser la administración francesa dominante, la que a partir de su vestimenta se propone defender solemnemente a aquellas mujeres que considera como humilladas, reprimidas y enclaustradas por su cultura, obviamente va a surgir un contramovimiento de resistencia en el que, pues en esa ofensiva al colonialista por despojar al velo, a las mujeres del velo, pues se va a afirmar una identidad cultural y el compromiso político con la liberación en Argelia. Entonces, muchas mujeres musulmanas tienen esta idea de usar el velo precisamente para enfatizar esa resistencia frente al occidental. Y por otro lado, también se perciben, según la lectura de este capítulo en el texto Sociología de una Revolución de Frantz Fanon, el autor nos va a comentar incluso sobre las ventajas del uso del velo como estrategia bélica. Debajo de sus vestimentas se podían esconder armas, por ejemplo,
cosas así. Entonces, bueno, muy interesante esto del velo en las mujeres musulmanas. Y bueno, sigue siendo un tema vigente para abordar la intersección entre feminismo y colonialidad. Ahora bien, tratando de sintetizar, más allá de las críticas, un poco de qué va este planteamiento del feminismo islámico, tendría que decir un par de cosas. Bueno, como tenemos aquí en pantalla, de lo que se trataría el pensamiento islámico, perdón, el feminismo islámico, es de un pensamiento reformista musulmán. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les voy a leer una cita de Sara Ali, que me parece que sintetiza muy bien lo que estoy tratando de comunicarles. Dice: una vuelta a las fuentes del Islam, el Corán y la Sunna, con el fin de eliminar lecturas e interpretaciones sexistas que traicionan la esencia liberadora del mensaje de la revelación coránica a la utilización del instrumento jurídico del ijtihad para aprender el Islam en relación con la evolución del contexto. Las feministas musulmanas consideran que el Islam original no promueve ningún patriarcado, sino al contrario, la igualdad de los sexos. Llaman a una lectura, así como a una relectura de las fuentes del Islam, utilizando las ciencias sociales para extraer los principios de igualdad y de justicia y distanciarse de las interpretaciones elaboradas a través del tiempo, partiendo de una óptica machista y patriarcal en la jurisprudencia y el derecho. Esto que se ha denominado como la jurisprudencia islámica o la sharia, pues eso es una interpretación del Islam que se ha hecho. Entonces, pues de alguna manera estas feministas islámicas plantean una relectura, una hermenéutica sobre estos textos, este texto fundacional que es el Corán, y a partir de ello transmitir realmente ese mensaje de igualdad que afirman ellas que transmite el Corán. Por eso se llama feminismo islámico y esta propuesta que sí va vinculada a la religión. Hay muchas críticas. La feminista española Celia Amorós dice, bueno, realmente le parece un poco absurdo que ellas estén discutiendo a este nivel teológico cuando para ella la lucha debe ser por otro lado, ¿no? Una búsqueda de derechos. Sin embargo, bueno, muchas feministas islámicas están pues atrapadas en este debate arabista en el sentido religioso, retomar estos fundamentos del Islam para discutir con religiosos importantes. Al final, bueno, quisiera ir cerrando mi participación mencionando a una de estas pensadoras feministas musulmanas que me parece muy interesante, la doctora egipcia Fátima Mernissi, socióloga, quien va a hacer precisamente este ejercicio en este texto que les recomiendo mucho, Sueños en el Umbral. Ella va a hablarnos primero de su experiencia como una mujer que creció en un harén. Y dice que ella, que siempre contaba eso en charlas y ponencias, todo el mundo hacía una pequeña sonrisa así del harén, ¿no? Y dice, yo veía esa reacción y dice, seguro se imaginan a mujeres haciendo la danza del vientre o no sé qué. Y bueno, justo ella teoriza sobre qué es el harén, que fue el harén imperial, donde había eunucos y toda esta imaginación que tenemos, donde ella justamente retoma esta crítica de Edward Said sobre el orientalismo. Aquí les pongo una imagen de cómo desde Europa, esta es una pintura de un pintor francés, cómo se representaba a Sherezada, por ejemplo, esta gran lectora en el cuento de las mil y una noches. Entonces, bueno, vemos por supuesto una mujer desnuda, con curvas, cuando en realidad nos dice Fátima Mernissi, en este cuento de las mil y una noches de Sherezada podemos ver todo menos su cuerpo. Ella es una voz que cada noche habla con el sultán y le cuenta una historia. Entonces realmente es muy raro hablar del cuerpo de este personaje tan importante, y entonces es un poco mostrar ahí cómo Occidente ha contado una historia muy diferente a la que tienen las personas en Medio Oriente sobre sus personajes políticos relevantes. En fin, quizá para ir cerrando, quisiera hablar también de otra autora, Nawal Al-Saadawi. A mí me gusta mucho, ella es de formación psiquiátrica e hizo muchas incursiones de campo. Quizá lo más relevante de ella es que ella vivió en su experiencia personal
esto de la mutilación genital femenina cuando tenía 6 años. No sé cómo andemos de tiempo, yo tenía ganas de leer un poquito lo que ella describe. ¿Sí? Ok. A ver qué les parece. La verdad, quizá resulte un poco incómodo, pero bueno, me adelanto. Una noche, cuando tenía 6 años y yacía confortable y plácidamente en mi cama, me llevaron al cuarto de baño. No sé cuántos eran y no recuerdo sus caras, ni si eran hombres o mujeres. Agucé el oído para intentar identificar el chirrido del sonido metálico, pero por alguna razón no se me acercaba al cuello, como esperaba, sino a otra parte del cuerpo. Se dirigía hacia algún lugar del bajo vientre, como si buscara algo enterrado entre mis muslos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que alguien me había abierto los muslos al máximo y que tenía unos dedos de acero que los sujetaban fuertemente para impedir que se juntaran. Sentí que aquel cuchillo o cuchilla se dirigía directamente hacia mi cuello, pero entonces, de repente, aquel objeto metálico afilado se hundió entre mis muslos y me cortó un trozo de carne. A pesar de tener la boca bien tapada por aquella mano, grité, porque lo que sentía no era un simple dolor, era una llama que me abrazaba y me atravesaba todo el cuerpo. Un instante después, vi que un charco de sangre bañaba mis caderas. No sabía qué parte del cuerpo me había cortado y no intenté descubrirlo. Simplemente lloraba y llamaba a mi madre pidiendo ayuda. Pero cuando miré alrededor, el golpe más duro fue descubrir a mi madre allí, de pie, a mi lado. Me llevaron a la cama. Vi cómo cogían a mi hermana 2 años menor que yo, exactamente del mismo modo en que me habían agarrado a mí unos minutos antes. La historia completa la pueden encontrar en el texto La cara oculta de Eva, la mujer en los países árabes. Y bueno, ya podemos sospechar que la postura de Nawal al-Saadawi es mucho más contundente que la de Fátima Mernissi, y bueno, creo que no es de extrañarse cuando alguien vive una experiencia de este tipo. Entonces, ella va a dedicarse a investigar esto de la mutilación genital femenina a lo largo de toda su obra. Va a decir, ¿dónde está el origen? Se lo pregunta una y otra vez e indaga. Y ella descubre que en el Corán no hay ninguna justificación a eso. En ningún momento Muhammad establece que eso debe practicarse a las mujeres, sino más bien precisamente eso se estableció posteriormente en la Suna, es decir, la interpretación que hicieron los hombres sobre el Corán. Un poco quiero mostrar de qué va el feminismo islámico, espero poder haberlo mostrado un poco. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, para Nawal el-Saadawi, entonces, ella nos va a decir que la mutilación genital femenina fue anterior al Islam. Además, fue una práctica de muchos lugares de Asia, entre ellos la India, que son anteriores al Islam. Del mismo modo que la poligamia, la reclusión de las mujeres son prácticas patriarcales anteriores. Entonces, en ese sentido, no podríamos culpar tanto al Islam si eran prácticas justo ancestrales. Nawal el-Saadawi va a hacer un poco lo que hace esta antropóloga Gail Rubin, de buscar estos orígenes antropológicos del patriarcado en la familia, ¿no? Gail Rubin retoma, por ejemplo, la lectura de Levi Strauss en El tabú del incesto para hablar un poco del intercambio de mujeres, de la estructura de la familia patriarcal, y Nawal el-Saadawi va a hacer algo parecido. Ella dice, la culpa, digamos, no es del Islam, sino más bien de la estructura familiar patriarcal basada en la herencia y el linaje paterno, es como la causa de la opresión de todas las mujeres a lo largo del planeta. Entonces, bueno, es un camino diferente, ella no se va a pelear tanto con los textos islámicos, y es en ese sentido que quisiera cerrar solamente comentando que, como pueden ver, los puntos de análisis de estas autoras pues son distintos. Algunas se centran más en la crítica, otras retoman ciertos aspectos como Nawal al-Saadawi con esta parte de la mutilación genital, pero bueno, así podríamos al mismo tiempo afirmar que se trata entonces de feminismos islámicos en plural, porque tampoco podemos englobar todos estos planteamientos en uno solo. En fin, espero que hayan disfrutado un poco de esta charla y pues dejarles por ahí algunas referencias interesantes de este planteamiento crítico tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Contreras por tan buena exposición. Yo creo que establece también la conexión que no se debe pasar por alto entre América Latina y Medio Oriente. Digo, el Islam no solo se encuentra en el Medio Oriente, pero es quizá una
una de las regiones que más lo practican, y precisamente porque ambas regiones del mundo comparten una historia de colonización. Muchos de los males que ahora encontramos en nuestras sociedades, si bien no encuentran origen solo en la colonización, se agravan en muchas ocasiones durante ella. También creo que es importante resaltar el carácter orientalista del argumento sobre el feminismo no puede ser musulmán. Sin duda, los feminismos occidentales han guiado buena parte de los esfuerzos internacionales e institucionales con agendas, pues claro, de sus latitudes, ¿no? Una importancia más del conocimiento situado, sobre todo teniendo en cuenta que los feminismos occidentales pues tienen una agenda que mira mucho más hacia el empoderamiento femenino, la inserción de la vida profesional, cosa que pues no puede ser de la misma importancia en otras latitudes, ¿no? Recuerdo que hace unos meses buscaba las tasas de feminicidio, por ejemplo, en países musulmanes, y eran tremendamente más bajas que, por ejemplo, en nuestras latitudes, ¿no? Sé que eso no tiene una correlación directa con la religión, pero sirve para contextualizar en buena parte el papel de la mujer en ambas sociedades y su situación también. Y bueno, sin más, les presento a nuestra próxima ponente, la maestra Montserrat García Robles. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y es maestra en Derecho por el posgrado de Derecho en la misma universidad. Ha participado en el Congreso de Filosofía, Arte y Derecho, FIARDE, en diversas ediciones, así como en la Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica organizada por el SAGE, entre otros congresos nacionales. Actualmente se encuentra adscrita al Seminario de Derecho Romano e Historia del Derecho de la Facultad de Derecho y es profesora en la Universidad West Hill. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan de manera presencial en esta aula y en la virtualidad. Es un honor estar en esta mesa de feminismos periféricos y derechos de la mujer, acompañada de la maestra Livia Contreras, del licenciado Juan Carlos Salazar Ramírez y del maestro Pablo Rodríguez Natarén. Hablar de los derechos de la mujer y de feminismos es complejo. Es visualizar que si bien como mujeres en cualquier latitud, como ya lo vemos o como lo acabamos de ver con la exposición de la maestra Livia, históricamente hemos sido limitadas, la realidad de cada región presenta sus características propias y dentro de esa misma no hay una realidad homogénea. Son feminismos porque si bien la lucha global es por los derechos de las mujeres, existen diversas corrientes que responden a posturas ideológicas específicas. En este caso, se busca abordar el feminismo desde lo local y no desde la influencia de las posturas de Occidente, en sí la francesa o la inglesa, que son las que más conocemos. Porque en ocasiones pareciera que hay una monocultura del saber feminista y eso constituye un colonialismo epistémico. Ya veíamos un poco de eso con lo que nos expuso Livia. Es decir, sobreponer lo universal, o sea, entendiendo universal por Occidente, sobre lo que sucede en una región o en un país en específico. Eso no significa que el feminismo latinoamericano no esté influenciado por las corrientes europeas o incluso de Estados Unidos, sino responde más a una realidad y especificaciones regionales. América Latina es un mosaico de multiculturalidad en la que la mezcla de cada particularidad hace que no exista una unidad básica, homogénea, dado que cada país presenta cierta complejidad basada en su contexto histórico, social, político y jurídico. La cubana Aralia López, en una mesa redonda titulada Feminismos y Filosofía, mencionó que el feminismo no es un discurso hegemónico porque tiene tantas corrientes como cuerpos de género construyendo su individualidad. Es así que es el reconocimiento de un proceso de subjetivización, hecho de aceptaciones y rechazos que es fluido y que implica la construcción de formas de socialización, así como nuevos pactos culturales entre mujeres en la forma en que se percibe el papel de la mujer en la sociedad.
La historia de las ideas feministas latinoamericanas está ligada a la trayectoria política de las mujeres que han pasado de momentos históricos como la Revolución Mexicana a nacionalismos, otras de dictaduras a formas de gobierno válidas por elecciones, aunque no democráticas en términos de participación de las decisiones económico y políticas, y otras han pasado de la crítica al liderazgo. La primera generación se distingue por ser juristas, médicas, maestras, y que a menudo eran las primeras mujeres que accedían a profesiones que antes eran exclusivamente masculinas. Elvira Rousseau nos dice, fue, por ejemplo, la segunda mujer admitida en el Colegio de Médicos de Argentina, o Paula Luisini se convirtió en la primera médica de Uruguay en 1908. En la década de 1970, el feminismo latinoamericano ya tenía una historia. Para la década de 1930, o sea, nos regresamos un poco, las organizaciones de mujeres en México exigieron el derecho al voto y la participación política activa del movimiento cardenista. En Colombia, las organizaciones de mujeres se manifestaron en 1912 para exigir los derechos civiles de las mujeres casadas. En Ecuador, en 1928, las mujeres exigen a la Corte la explicación de sus derechos políticos. En Brasil, en 1880, las asociaciones de mujeres lucharon por la abolición de la esclavitud. Publicaron un periódico decididamente feminista llamado A Familia, y ahí proponen el cambio de la forma de vestir. En Chile, en la década de 1960, se empieza por la lucha del reconocimiento de sus derechos, destacando diversas formas de opresión jurídica, económica y política que sufrían. En 1950, solo 2 años después de la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que yo creo que es un libro que varios han leído, Rosario Castellanos presenta su tesis de filosofía titulada Sobre cultura femenina. Es una tesis de maestría y que la pueden encontrar en Tesis UNAM. Se pregunta en ese texto si hay o no mujeres que hagan cultura y a partir de ahí desarrolla la idea con ironía, con la ambigüedad de una mujer que sabe que va a ser leída y valorada por los hombres y por la institución masculina. La pregunta que se hace es si las mujeres son creativas en el proceso de la maternidad o si están haciendo cultura. Para superar este determinismo, propone que escriban sumergiéndose lo más profundamente posible en sí mismas. De lo contrario, no pueden descartar la imagen de mujer construida por el hombre, o no pueden construir una imagen por sí mismas. 2 décadas después, ella misma, o sea, Rosario Castellanos, en Mujer que escribe latín, afirma que la mujer rompe con los modelos que la sociedad le ofrece y le impone para lograr su auténtica imagen y consumirse en ella. Aralia López insiste en que Rosario Castellanos pertenece tanto al ámbito de la filosofía como al de la literatura, aunque integrado más en la literatura, en el sentido de que fluye como poeta y novelista que como pensadora. El gran tema literario de Rosario podría designarse como género, etnia y nación. Rosario, hemos de recordar que es de las primeras feministas reconocidas dentro de México y dentro de en sí toda la latitud de América Latina. Su obra narrativa está efectivamente inspirada tanto en su pensamiento filosófico de inspiración feminista como en sus memorias y la forma en que percibe en el campo político la diferencia étnica dentro de la formación nacional mexicana. En 1975, un poco después de la muerte de Rosario, se publica El Eterno Femenino, en donde uno de sus personajes afirma de manera tajante que no bastaba con descubrir quiénes somos como mujeres, sino que tenemos que inventarnos. Esta frase condensa los anhelos de una parte importante del feminismo mexicano, la necesidad de construir una nueva identidad femenina, diferente a la que ha construido la hegemonía de la cultura patriarcal.
¿Cómo se puede hacer esto? Pues a través de un trabajo grupal de autoconocimiento que le dará a la mujer una nueva visión del mundo y una nueva forma de hacer política. Durante esas transformaciones, la teoría feminista latinoamericana ha creado significados diferentes y a veces opuestos a los de la dominación masculina. Ha tenido su autonomía frente a los partidos políticos y los estados, reivindicando la igualdad entre mujeres y hombres en la ley, afirmando el derecho a la sexualidad y criticando la heterosexualidad normativa. En sí no hay una visión unívoca, porque en un Chile devastado por la dictadura de Pinochet, las pensadoras Julieta Kirchhoff y Margarita Pisano desarrollaron a mediados de los 80 una visión política de autonomía feminista basada en el lema democracia en el país, en la casa y en la cama. Ya antes, en los años 70, la práctica feminista de la autoconciencia había llevado a muchas mujeres latinoamericanas a repensar su identidad femenina, cuestionando los condicionamientos a los que habían sido sometidas y asumiendo lo colectivo, lo social y lo político implícitas en las dimensiones personales, o sea, no solo en los espacios públicos, sino también en los espacios privados. Sin embargo, los procesos no son lineales ni siguen una agenda única. Si bien hay avances, sobre todo en las generaciones más jóvenes, nacidas durante la formación de la democracia, todavía no hay una inversión igualitaria en todas las estructuras sociales. Siguen existiendo diferencias étnicas y de clase considerables. Las discontinuidades en las políticas públicas son muy grandes porque no dependen de programas de Estado, sino del partido político o sectores que detentan el gobierno, dependiendo el país. Y son el resultado de las perspectivas políticas presupuestarias diversas, lo que hace que las estructuras sociales sean lentas en su transformación y se anquilosen. Aunado a esto, cada país de la TAM o de Latinoamérica tiene sectores tradicionales de resistencia que por mucho que se logren leyes muy progresistas, hay dificultades, grandes dificultades para su aplicación y ejecución. La diferencia entre la expresión del feminismo antes y después de la década de los 70 radica en su descubrimiento de un ser igual. Mientras que la mujer era percibida como un otro, por ejemplo, asimilada a la naturaleza, a un don que los hombres intercambiaban entre sí, a la castración o a la impureza, la mujer ahora busca que se afirmen los valores de la humanidad que están en ella. Intentan quitar la máscara de la construcción patriarcal, de la superioridad del hombre sobre la mujer y sobre esa naturaleza. El feminismo, así, abandona las tácticas explicativas y favorece el encuentro entre mujeres entendidas como sujetos, como una historia y al menos como una rebelión del presente en un proceso de liberación. En México, grupos de feministas han reclamado una autonomía radical. Han sido capaces de romper con la militancia tanto de izquierda como de derecha y encaran también al mundo al momento de reunirse en pequeños grupos para discutir cuáles son las siguientes conquistas. Nombran sus cuerpos y los llenan de significado a la luz de su experiencia vivida. Expresan sus deseos, politizan su sexualidad y critican el lenguaje y las categorías conceptuales. En Argentina, la participación de muchas mujeres en la guerrilla impidió el surgimiento de un feminismo autorreflexivo o lo marginó por la definición que las mujeres militantes tenían de la libertad sexual. Esto fue visto como una contradicción secundaria, una lucha de una pequeña burguesía profundamente antirrevolucionaria. Sin embargo, la violencia y la tortura sexual contra las mujeres activistas durante la dictadura de Argentina contribuyó a la desaparición de la idea de igualdad entre los sexos en la lucha armada y también obligó a que muchas mujeres se enfrentaran a la especificidad de su condición en la sociedad. Es entonces que surge
una categoría para analizar el sexismo que funda la cultura dominante y explicar el patriarcado, es decir, como quien se ha dividido la sociedad entre un grupo superior masculino por un lado y grupos inferiores y oprimidos por el otro. A partir del segundo encuentro feminista de América Latina y el Caribe en Lima en 1982, el patriarcado se convirtió en una categoría que servía para explicar la realidad en su totalidad. Se le responsabiliza de la represión, de la doble moral sexual, de la subordinación de la mujer y de la violencia contra ella, y así como de la prohibición del aborto, el abuso infantil e incluso de la injusticia social, construido sobre este modelo de dominación masculina sobre el cuerpo de las mujeres. Sol Arguedas, que es una costarricense, en México llega y presenta en el año de 1975 una intervención titulada El origen histórico-económico de la servidumbre femenina. En ella, esta Sol dice que si el patriarcado se ha mantenido durante milenios es gracias al poder que tienen los hombres para hacer leyes, redefinir normas, hacerlas respetar y sancionar, y que ese poder estaría, o está basado en una ética de represión de la mujer, de su sexualidad, de su economía y de las características femeninas de la sociedad. Esa tesis no se me hace muy desfasada. Siento que aún es válida y que a marchas forzadas se empieza a dibujar un panorama en el que las mujeres también sean parte de los procesos público-políticos. El siglo XX y el siglo XXI representan luchas y cuestionamientos distintos. Hoy en día, a nivel regional, de los mayores derechos que se buscan, que sean reconocidos, es el de educación, trabajo y derechos reproductivos. En el tema, son temas de agenda. Los temas de agenda en cuanto a la educación, vemos que el 65% de las legislaciones a nivel de América Latina protegen y garantizan el derecho a la educación si las mujeres están embarazadas. Sin embargo, todavía no hay una totalidad de protección. Si te embarazas, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya te embarazaste? Si puedes seguir estudiando, si tu educación se ve limitada, si quedas paralizada ante una situación como lo es el embarazo. Bueno, no es una situación, es pues ya sería una forma de vida el ser madre, ¿no? También eso habla de que no haya una educación discriminatoria o limitativa hacia ese sector de mujeres que vivan en ciertos lugares condicionados por una condición, condicionados a su forma de vida en cuanto a economía. O sea, la educación no solamente se ve restringida por si estás o no embarazada, sino también por la calidad de vida que llevas. O sea, si vemos que hay sectores poblacionales que viven pues en desigualdad, estas personas, estas mujeres tienen menos derecho que, por ejemplo, nosotras, las mujeres de la ciudad. O sea, es una cosa que va concatenada, no solamente es una cuestión de un patriarcado, sino también de una situación económica o de una situación de modelo económico al cual responde. En cuanto a la cuestión laboral, pues no solo basta con que haya trabajos o más trabajos, sino deben de ser trabajos de calidad. No sirve de nada que creen más trabajos si estos no tienen un buen salario o un salario digno o que mínimo cumplan con condiciones dignas para una mujer. Y a partir de eso podríamos preguntarnos cuál es el perfil de las mujeres que trabajan en América Latina. ¿En qué trabajan? O sea, en qué trabajo se desarrollan, ¿no? Y a partir de en qué trabajo se desarrollan, cuánto ganan. Y de cuánto ganan, qué factores delimitan y determinan la participación en esos mercados de trabajo. Así como si esa mujer es, por ejemplo, mamá, su situación laboral no solo termina
en su trabajo formal, sino llega a una casa y desempeña una doble función. Entonces, o sea, buscar esos derechos laborales también es importante. Estaba viendo algunas legislaciones del Cono Sur y, por ejemplo, también algo importante en cuanto a los derechos laborales es los lactarios. Hoy en día, el tema de los lactarios es importante. En los sectores empresariales de Ecuador, la maternidad y la lactancia es un conflicto por los costos económicos que esto implica. O sea, el tener un lactario o el que tu mujer empleada tenga un bebé te repercute económicamente como empresa, porque tú le vas a dar un tiempo de reposo y eso pues significa que le pagas por no trabajar. O sea, no está trabajando mientras ella está cuidando a su bebé y eso significa costo. Es cuidado infantil y el cuidado infantil también recordemos que debe ser un tema compartido, es una responsabilidad, es una corresponsabilidad, no solamente pertenece a la mujer. En Salvador hay una ley que hace obligatorio el establecimiento de salas o guarderías para el cuidado de los bebés, pero el tema es siempre y cuando haya al menos 100 trabajadores o trabajadoras que lo necesiten. O sea, es una prestación condicionada. Si no se cumple una cantidad específica, simplemente ese derecho no se puede gozar. En Panamá se restringe la participación de las mujeres en situación de que hayan parido a un hijo porque son condicionadas como insalubres o como peligrosas. En Nicaragua hay una reducción de brecha de género y es de los países que aún que está tratando de cerrar esa brecha entre hombres y mujeres. El otro tema de la agenda es el de derechos reproductivos y aborto, que es un tema de la agenda pública muy, muy controversial porque hemos visto que a últimos tiempos ha habido una judicialización contemporánea del aborto en América Latina, en el que el péndulo se va moviendo de los movimientos feministas a los movimientos conservadores y en el que la mayoría de veces en este siglo y más en los últimos años se ha resuelto en favor de los derechos de las mujeres y a su vez hay un avance jurisprudencial. Y ese avance jurisprudencial que nos dice que pues las cortes, obviamente las cortes judiciales, están cambiando o están desprendiéndose de ideologías anquilosadas y están promoviendo una justicia reproductiva. Vemos que los países más avanzados son Colombia, México, Chile, Argentina. Pero aún así o sea, nosotros podríamos pensar el tema del aborto ya debería de ser un tema superado y no, o sea, es un tema que sigue y que sigue siendo tema de la agenda pública. Estos temas obviamente se empiezan a cuestionar desde el siglo pasado, a vivir, por ejemplo, el de la maternidad, a vivir o no una maternidad, aceptar el destino como futura madre, como si ser mujer fuera sinónimo de ser madre, porque muchas veces quienes somos mujeres, o sea, la sociedad piensa que estamos obligadas a ser madres. Es entonces que las nuevas generaciones buscan el derecho al aborto, considerando un derecho de legítima defensa frente a un feto que devora un proyecto de vida individual y la independencia de la mujer. Y la maternidad es vista como un derecho a una forma de vida válida, más que como una valorización de la corporidad femenina, que incluye tanto la decisión de reproducirse como la de no reproducirse. Por último, porque ya me andaban correteando, les invito a pensar, a analizar, a observar, a aprender la evolución de los derechos que como mujeres tenemos desde nuestra región, América Latina, y evidenciar que dentro de este contexto ya delimitado hay una pluralidad de realidades que jamás nos permitirán hablar del feminismo o de la lucha del reconocimiento de derechos como un movimiento homogéneo. Tejer un tejido sobre el cual sea posible construir nuevos puntos de partida
para que las siguientes generaciones puedan disfrutar, gozar, hacer valer y beneficiarse de los derechos que nosotras en este momento no podemos, o al menos no en su totalidad, disfrutar. Y que no se nos olvide que como mujeres nuestro reclamo histórico es poder ejercer el derecho de expresarnos en todas las formas y de participar en todos los asuntos públicos. Esa es nuestra misión social. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Montserrat, también por ese último mensaje esperanzador y de lucha a siguientes generaciones. Creo que también en esta ponencia se puede vislumbrar la heterogeneidad de los feminismos, incluso en nuestra latitud. Mientras algunas regiones, como bien lo expresaba la maestra Montserrat, están marcadas por la experiencia del militarismo, en el Cono Sur, por ejemplo, las mujeres en México pugnan mucho más por una reducción a la desigualdad, ¿no? Y sin duda, así también como lo expresa la maestra Montserrat, la experiencia debe de ser interseccional. Clase, sexo y etnia se entrelazan en estas latitudes, en las que la desigualdad también es una constante y el género es un agravante. Y se expresan en el ámbito jurídico por medio de legislaciones o incluso la ausencia de ellas. En ese sentido, creo que el esfuerzo político de los colectivos feministas pues ha cambiado al menos la agenda pública y ha hecho que al menos la sociedad voltee a ver estos temas y los cuestione incluso, ¿no? Muchas gracias. Por último, pero no menos importante, les presentaré a nuestro ponente Pablo. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y además tiene 2 diplomados en Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales por la UNAM y por la Universidad Autónoma Metropolitana. En el 2018 realizó una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Ha participado en 2 programas de apoyo a proyectos de investigación e innovación tecnológica PAPIT en esta universidad y ha publicado un artículo titulado Marx y el Derecho en la revista Reflexiones Marginales, Saberes de Frontera de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente es jefe de Departamento de Atención y Orientación Ciudadana en el Info Ciudad de México. Adelante, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me va a tocar hablar sobre la conexión necesaria entre el derecho y la moral, según Robert Alexy. Para ello usaré el pizarrón, es un poco esquemático, entonces pues puede ser un poco más dinámico. Y en primer lugar me gustaría empezar justificando el tema, es decir, ¿por qué hablar sobre Robert Alexy sería una teoría jurídica crítica? En este sentido, aunado a lo que ya mencionó Humberto en la inauguración y en su exposición inicial, aquí nos basaremos en algo que señala Kant. Es decir, para él crítica es mostrar los alcances y los límites de algo. En este sentido, la teoría no positivista de Robert Alexy se entendería como mostrar los alcances y los límites del positivismo. Entonces, ¿positivismo en qué sentido? Él intentará combatir lo que menciona Kelsen. Entonces, esta es la frase que intentará combatir Robert Alexy en toda su teoría, de que no cualquier contenido puede ser derecho, como lo mencionaba Kelsen. Entonces, para él su teoría la divide en 2 partes para exponer sobre el derecho. Una sería la parte real y la otra es la parte ideal. Aquí en la parte ideal, en la parte real lo divide en 3 partes. En primer lugar, es la coacción. Aquí sobre la coacción menciona que mientras los humanos sean como son y no vivamos en una sociedad de ángeles,
el derecho va a tener como propiedad necesaria la coacción, y es hasta que se cambie nuestra sociedad y la forma en que nos tratamos y nos relacionemos, hasta que se podrá eliminar como propiedad necesaria a la coacción. La otra son los procedimientos para creación y aplicación del derecho. Creación y aplicación. Y el último elemento de la parte real sería la eficacia. Entonces, estos elementos son, él lo denomina parte real, porque pues es lo que podemos ver y no podríamos negar porque están de manera explícita en las leyes y en la normatividad. Entonces, para Robert Alexy menciona que ninguna teoría no positivista podría negar esta parte real, y pues que si se considera seria, pues tendría que contener o retomar esta parte real. Sin embargo, él menciona que el derecho no es solamente coacción, no es solamente normatividad, sino que también tiene una parte ideal o una parte implícita. En esta parte ideal, él habla de qué es lo que realmente su teoría se refiere a esta, la parte ideal. La primera sería la fórmula Radbruch. De la cual ya más o menos nos habló en la exposición anterior nuestra compañera Daniela. Aquí brevemente se resumiría en la injusticia extrema no es derecho. Entonces ya ella dio un poco de argumentos, y en lo que voy a centrar mi exposición es en el segundo elemento de la dimensión ideal, que sería la pretensión de corrección. Entonces, aquí con la pretensión de corrección es donde él va a intentar fundamentar, y creo que lo demuestra, la conexión necesaria con la moral. Entonces, aquí ya no es algo de la voluntad, algo subjetivo, que la moral y el derecho estén conectados, sino él intenta demostrar, como lo haremos adelante en la exposición, que realmente derecho y moral son cuestiones diferentes, pero que están conectadas necesariamente. Entonces, aquí para empezar, diríamos, ¿qué sería pretensión? Lo podríamos decir como un querer o una aspiración. Aquí la primer crítica que le hizo Bulligin a Alexy fue: ¿cómo es posible que un objeto o algo inerte pueda tener un querer o una aspiración? Entonces, ahí fue cuando Robert Alexy, en un artículo posterior, reformuló su teoría, y él menciona que efectivamente el derecho no puede tener una pretensión, o sea, un querer, una aspiración, porque no es un sujeto. Entonces, ahí mencionó que realmente el derecho sí tiene una pretensión, pero es ejercida y ejecutada por los sujetos. Y esos sujetos son los que actúan de manera institucional o de manera personal. De manera institucional serían los legisladores o jueces, y de manera personal sería cualquier persona que intervenga en un debate jurídico. Entonces, entonces ahí es donde empieza a hablar sobre la pretensión de corrección.
Ahora, él menciona que hay la pretensión de corrección, tiene dos dimensiones o se puede dividir en dos partes. Podría decir que la pretensión de corrección le podemos poner formal y otra material. Entonces, aquí la pretensión formal es algo simple. Que las sentencias y resoluciones sean conforme al ordenamiento. Esta, por ser formal, es decir, que las sentencias sean correctas de conformidad con las leyes. Por eso es algo formal. Y aquí en lo material es donde él intenta hacer la conexión con la moral. Aquí en la pretensión de corrección material implica que es una pretensión de justicia. Entonces lo conecta con la justicia. Para él, justicia es corrección en la distribución y compensación. Pero todavía aquí la pretensión de justicia es algo procedimental, formal. Es decir, nada más nos está señalando que cuando él habla de justicia hay que hacer una correcta distribución y compensación, ya sea de las cargas o de la distribución de derechos. Entonces, un carrito para que aquí, saquemos el bulto. Entonces, aquí Robert Alexi o empujándolo. Intenta hacer un razonamiento más o menos como el siguiente. Para él intentar hacer una conexión necesaria con la justicia, se vale del pensamiento de Hart y Dworkin. Y los realiza en el siguiente término. El derecho usa lenguaje o usamos el lenguaje para comunicarnos mediante el derecho. Entonces, cuando se usa el lenguaje, hay una vaguedad en las palabras y nunca vamos a poder, con enunciados generales, poder abarcar todo el universo de hipótesis y de actos, por lo cual siempre queda un espacio de penumbra, un espacio en el cual las palabras no pueden ubicar todas las hipótesis. Por eso no sé si ven el ejemplo clásico que mencionan que en los parques, en donde señalan están prohibidos los perros en el parque. Y entonces va una persona con un león y dice, no, pues aquí están prohibidos los perros, pero pues no está hablando de un león, de un leopardo, de un caballo. Entonces, ese es el problema de la ambigüedad y la vaguedad del lenguaje. Por mucho que queramos abarcar y ser explícitos, siempre hay hipótesis que se escapan. Entonces, él usa esa idea de Hart de la penumbra y de la ambigüedad del lenguaje. Entonces, aquí en primer lugar,
usa la ambigüedad del lenguaje. Y Deduworking usa el tema de los casos difíciles. Aquí con los casos difíciles, como todos sabrán, está permitido, o bueno, a ver, lo planteo así. Los casos difíciles son cuando hay un conflicto entre normas y principalmente constitucionales. Entonces, cuando hay una ambigüedad o no se puede explicar a detalle una norma constitucional, porque atrás de cada norma constitucional hay un valor, entonces aquí está permitido cuando en determinados casos que no se pueda resolver con las leyes y la jurisprudencia, está permitido al juzgador que pueda hacer valer argumentos, no que no estén en las leyes, porque no se puede resolver conforme a ellas, sino usar otro tipo de argumentos derivados de la moral o de juicios o de juicios que tengan que ver con la justicia. Entonces, aquí en esto, con el tema de los casos difíciles, es cuando se le da por medio del mismo derecho esa posibilidad de poder resolver conflictos con otro tipo de normas, ya no sean jurídicas, sino ya sean normas de la moral. Entonces, cuando aquí se da la facultad para poder resolver conflictos con normas morales, entonces el juzgador ya no va a resolver, bueno, aquí el juzgador podía resolver conforme a su moral individual. Moral individual. Podrías resolver conforme a criterios de poder o fuerza. Conforme a criterios económicos o con criterios de justicia. Entonces, aquí nos señala Robert Alexy que hay un catálogo de criterios con los cuales puedes resolver el derecho o aplicar normas que cuando no hay una hipótesis clara del derecho, pero menciona que aún pudiendo aplicar normas de moral individual, de poder o de fuerza o criterios económicos, al final los juzgadores siempre se decantan por criterios de justicia. Entonces, si al final, cuando en los casos difíciles tienen que aplicar normas externas al derecho y esas normas siempre terminan aplicando criterios de justicia, por eso menciona que hay una conexión necesaria con la moral, porque todos los criterios de justicia al final siempre son criterios morales. Entonces es así como realiza su argumentación y podríamos decir, generalmente se menciona que la moral y el derecho son dos temas distintos. Entonces podremos decir que esta es la moral y este es el derecho. Pero cuando hay casos difíciles en donde no se puede resolver con el mismo derecho o con el solo derecho, entonces ahí es donde se da una conexión necesaria.
Entonces, ahí es donde se rompe esta barrera entre moral y derecho. Sin embargo, no entra toda la moral, sino solo lo que esté de acuerdo con la jurisprudencia y con los precedentes y las leyes. Es decir, no entra todo el ámbito de la moral, sino solo una pequeña parte. O sea, no entraría toda la moral, sino solo la moral que esté de acuerdo con la jurisprudencia y con las leyes. Entonces, ahí es donde menciona Robert Alexy que, o con este argumento de textura abierta del derecho, penumbra y los casos difíciles, es donde, pues, podríamos decir que la moral entra en el derecho vía, obviamente, por los preceptos establecidos. Al final de cuentas, vemos que los casos difíciles solo son una pequeña parte del derecho. Generalmente podríamos decir que el 99% de los casos se podrían resolver con la parte real del derecho y solo el 1% pues serían este tema de los casos difíciles y aplicar el derecho con la moral. Entonces, pues estoy dejando algunos huecos en la argumentación para no extenderme más y así puedan en las preguntas pues poder afinar este detalle. Nada más me gustaría terminar con el tema de lo cualificativo y lo calificativo. Es decir, Robert Alexy menciona que todo sistema jurídico formula una pretensión de corrección. Una pretensión de corrección. Y si un sistema jurídico no formula esta pretensión de corrección, ya sea de manera explícita o implícita, no sería un sistema jurídico. Aquí él menciona que hasta los regímenes más autoritarios o militares, siempre, aunque sea de manera implícita, formulan una pretensión de corrección. Entonces, aquí en otro debate con Bouligin, él le argumentaba que a veces vemos que hay regímenes militares en donde la justicia pues es lo último que se cumple. Entonces, Robert Alexy menciona que una cosa es formular una pretensión de corrección y otra muy distinta sería cumplirla. Es decir, aunque esté una norma muy general y muy abstracta y que nunca se aplique, pues con que esté establecida en la normatividad, pues ya con eso estaría formulando una pretensión de corrección. Caso muy distinto sería que lo cumpliera. Y también tiene otra idea en donde menciona que es una parte cualificadora sobre las normas jurídicas individuales. Aquí en las normas jurídicas individuales, él menciona que cuando no o cuando estén en contra de la pretensión de corrección, solo van a ser un derecho defectuoso. Aquí con derecho defectuoso solo nos está mencionando que aunque sean injustas las normas individuales o sentencias, pues simplemente le dan la pauta a las personas
para que puedan entender que es un derecho que no es tan correcto. Por eso menciona que es defectuoso, pero sin embargo se tiene que cumplir. ¿Hasta qué nivel se tiene que aceptar un derecho defectuoso? Pues simplemente con la primera parte de su teoría, que era la extrema injusticia no es derecho. Todo lo de abajo de este umbral de extrema injusticia, pues se tiene que cumplir, aunque sea injusto. Por eso él menciona que es un derecho defectuoso. Y al señalar que es un derecho defectuoso, nos está mencionando que es algo que se puede mejorar y que es perfectible. Y por lo tanto, podemos luchar para cambiarlo. Entonces yo creo que esto sería la parte de mi exposición sobre la conexión necesaria con el derecho y la moral, y pues esperaremos sus preguntas y debate al final. Gracias. Muchas gracias al maestro Pablo por una exposición tan necesaria en los contextos en el que vivimos, en el que la legislación pocas veces pasa por procesos incluso morales. Muchas gracias. Los invitamos a que nos envíen, por favor, sus preguntas si es que están sintonizándonos virtualmente. Y creo que sería pertinente comenzar con las preguntas. No sé si alguien en el aula quisiera externar alguna, o incluso si alguna persona en el Zoom quisiera encender su micrófono y externar alguna pregunta a nuestros ponentes. Por favor. Buenas tardes. Primero, pues mi felicitación a los tres. Muy interesante las aportaciones de todos. Disculpe, no alcanzo a leer su nombre, maestra, pero hay una teórica feminista que es Nancy Fraser y que hace referencia a hacer una transformación para la aceptación de las teorías de género, la perspectiva de género como visiones científicas. Y como usted estaba hablando acerca de los feminismos en los países de raigambre musulmana, quise entender, pero si usted me puede explayar en este sentido, que ellos consideran o están partiendo las mujeres de que lo defectuoso en esos sistemas religiosos sería la parte estructural. Nancy Fraser pues nos propone también hacer una transformación de carácter cultural ocupando el método de la deconstrucción filosófica. Y al parecer las mujeres de esos países, Nigeria, en Turquía, que creo que son de los más del pensamiento más occidental, pues están haciendo todo este tipo de transformaciones. Pero, por ejemplo, yo creo que las mujeres musulmanas se están negando, por ejemplo, a deconstruirse para conocer la base filosófica que les proporciona la cultura. Entonces, bueno, esa es nada más una percepción, desde luego muy subjetiva, en ese sentido, ¿no? Y también otra transformación, porque ¿cómo van a transformar su normativa? O la Sharia, que en términos castellanos es el camino a seguir si ellas no tienden a deconstruirse. Pienso que los feminismos musulmanes están en una situación de evolución muy parecidos a lo que fueron los feminismos liberales, en donde reluce pues la figura de Mary Wollstonecraft o estas grandes feministas, pero no sé cuál sea su parecer. En el caso de la maestra, sí le quisiera preguntar acerca de la parte que piensa usted de la feminización de la pobreza, que está bastante extendida efectivamente en esta circunstancia y que no nos permite llegar a al cumplimiento del valor de la justicia y de una situación de igualdad sustantiva
entre todas las mujeres del mundo, o que sea reconocida para todas las mujeres del mundo, porque usted lo comentaba acerca de estos, por ejemplo, cuestiones laborales, ¿verdad? Que se quedan siempre en el espacio de lo privado, cuidando a las personas, ¿verdad? Por ejemplo, a los adultos mayores, a los niños, como si esa fuera una situación de designio. Y ese tipo de cuestiones pues también impiden que sigamos avanzando en pro de esta igualdad sustantiva que debe de quedar. Está en el plano normativo que nos dice Nancy Fraser, pero todavía creo que el círculo cultural es el que nos está empantanando bastante precisamente por estas situaciones. Ahora, al maestro también, igual, muy agradable la disertación, pero en cuanto a las pretensiones de corrección a las que hace referencia el filósofo Robert Alexy, en la parte de la pretensión en su versión material, que es la pretensión de justicia, usted nos menciona que es algo que tiene que ver con distribución y compensación. Entonces, se me hace muy afín eso a la filosofía de los utilitaristas, que son visiones filosóficas objetivas, en el que es representante Jeremías Benta. O sea, no por otra cuestión, o sea, yo sí soy de las que creo que desde luego hay un bagaje o algo en donde puede permear estos ideales de justicia, pero aún así, pues Robert Alexy está mencionándonos un ideal de justicia, pero a la visión o a la usanza occidental, que también se constituye en una limitante en la búsqueda de la igualdad sustantiva entre nosotras las mujeres. Entonces, bueno, pues esa sería la situación, ¿verdad? Muchas gracias. Son extensas preguntas que seguramente van a poder mejorar incluso las ponencias de nuestros excelentes. Antes de seguir, quisiera también recordarles y darles las muchas felicitaciones que nuestros tres ponentes tuvieron tanto en el aula virtual como la presencial. Muchas gracias. Y hay un poco más de preguntas hacia la maestra Livia, pero creo que podemos ir comenzando con esta, ¿no? Es un poco larga. Bueno, pues gracias por estas aportaciones respecto a Nancy Fraser. Sí, pues yo sí pensaría que hay una propuesta por parte de estos feminismos islámicos sobre una transformación de carácter estructural, como bien comentas. Por una parte, lo que expuse de la doctora Shirin Adulbi, ella justo retoma esta noción de colonialidad para hablarnos de esta cárcel epistémico existencial, cultural y estética. En ese sentido sería este planteamiento de cambiar esa estructura. No solo se trata de derechos de las mujeres en ese sentido. Y por otro lado, con Nawal al-Saadawi, pues como igual les explicaba un poco, ella retoma más críticas de carácter antropológico a la familia patriarcal, a este sistema económico a partir de la herencia, a partir del linaje paterno, incluso la crítica a las religiones monoteístas. Y ella va a decir que, bueno, antes de hablar sobre cambiar lo del velo o alguna cuestión así, porque, bueno, Nawal al-Saadawi está muy en contra del uso del velo. Incluso ella escribe un texto que se llama Ojos, donde ella como psiquiatra hace un estudio con casos de sus pacientes, mujeres, de cómo el velo, sobre todo la burka, puede afectar la psique de las mujeres, ¿no? Este aislamiento social y demás. Ella, incluso siendo pues una mujer árabe, está en contra del uso del velo. Entonces, bueno, ahí podríamos decir que claro, también por eso hablamos de feminismos islámicos. Hay otras como Fátima Mernissi, que ella usa su velo. En fin, entonces, pues es un tema polémico, pero claro, Nawal sí iba a decir que lo importante sería cambiar la familia patriarcal y estas estructuras patriarcales que seguimos teniendo, ¿no? Simplemente esto de seguir usando
el apellido paterno, por ejemplo, es solo una muestra de cómo seguimos arrastrando estas estructuras antropológicas patriarcales. Y sí, claro, la idea sería cambiar esa estructura. Y por otro lado, lo que comentabas de tu percepción personal, bueno, pues sí, claro, yo también tendría algunos puntos de vista. Sin embargo, creo que en este tema que implica abordar otra cultura, pues no caer un poco en lo que Juan retomaba de Donna Haraway, ¿no? Este afán de ventriloquía, de hablar por las demás. Yo trato un poco de compartirles lo que dicen estas feministas musulmanas, más que de decir, bueno, a mí me parece que, porque bueno, creo que retomando el lugar en el que estamos situadas, creo que muy poco tengo que decir yo como mexicana y demás acerca de qué deberían o no hacer ellas. Entonces, bueno, por ahí dejaré un poco esta primera participación, pero muchas gracias. Muchas gracias. Maestro Pablo, ¿está disponible para responder? Gracias, gracias. Pues en cuanto a los utilitaristas, pues sí, generalmente lo que hemos visto con los filósofos y aquí en esta parte de la filosofía del derecho es que generalmente más que cambiar de perspectivas en filosofía, se van acumulando y encadenando los pensamientos de los filósofos anteriores. Por eso, en ese sentido, podría aplicarse Bentham y en ese sentido también Robert Alexy usa también el pensamiento de otros autores como Hart y Dworkin. También, sí es cierto que el contexto de Robert Alexy podríamos decir que es eurocéntrico de la parte continental, pero al ser como una teoría formal o procedimental, se puede aplicar a nuestras sociedades porque solo el criterio de justicia es la correcta distribución y compensación. No nos está señalando qué tanto, qué o de acuerdo con qué, simplemente nos expresa que cuando vayas a aplicar la distribución o compensación en los casos concretos sea de acuerdo a criterios fundamentables. Es decir, que los puedas fundamentar en ya sea en los criterios jurídicos o cuando sea el tema de los casos difíciles, con una moral que puedas dar argumentos, ¿no? Simplemente así de formal o procedimental es la teoría de Robert Alexy. No nos dice hasta cuánto o qué tan poquito, simplemente nos señala y pues relacionándolo con su teoría de la argumentación, que lo fundamentemos. De hecho, en un primer momento en teoría de la argumentación jurídica, cuando habla de pretensión de corrección, es una pretensión de justificación de los argumentos, así de procedimental. Gracias. Muchas gracias, maestro. Me gustaría leer un comentario que fue hecho en el aula virtual acerca de la ponencia de la maestra Montserrat, hecho por el maestro Alejandro Ramírez, perdón. Relativo a la participación de la maestra Montserrat, pienso que no tienen más o menos derechos las personas de las zonas rurales, más bien la inequidad de la distribución del ingreso y del presupuesto público dirigido a programas sociales hace que se les vulneren más derechos o que la justiciabilidad de todos los derechos se vuelva más complicada al no tener todos los servicios en esas zonas. No sé si la maestra Montserrat quisiera hacer algún comentario acerca de la aportación del maestro Alejandro. Sí, muchas gracias. Yo creo que no, o sea, más o menos derechos es como decir los derechos de las mujeres y de los hombres. O sea, no es que los nuestros sean distintos
y los de los hombres sean otros. Simplemente que justo no hay como una equidad. Sí, puede que sea por cuestiones económicas o por cuestión de distribución de la riqueza, pero al final de cuentas no hay una balanza, o sea, la balanza no se equilibra de tal manera que evidentemente sí, las zonas rurales tienen un menor acceso o las mujeres de las zonas rurales tienen un menor acceso a ciertos derechos que nosotras, las mujeres de la ciudad. Por ejemplo, no recuerdo su nombre. Ah, ok. Alina Díaz nos preguntaba también sobre la feminización de la pobreza, ¿no? Y justo como vemos, pues estas brechas, ¿no? O sea, nosotros ahorita, los que estamos aquí, los que nos pueden escuchar por Zoom y otras personas, pues estamos en espacios críticos, ¿no? Estamos en espacios de formación crítica, de formación académica, de formación epistémica y tenemos al alcance otras posibilidades. O sea, nosotros podemos sentarnos a criticar, a observar, a ver, a analizar qué está sucediendo allá afuera, desde los feminismos islámicos, desde Robert Alexi, desde ver las dimensiones de América Latina. Pero la gente que sufre una pobreza que incluso viene de forma pareciera que perpetua, que no puede salir de esos círculos, no se puede sentar a ver qué están sufriendo o qué no están sufriendo. O sea, están condenados o están cegados por su misma condición económica. Y no solo económica, porque también es de espacialidad. O sea, que están ubicados en las periferias, o sea, no están en el centro, ¿no? O sea, y eso hace que al momento de no evidenciar de lo que careces, pues no puedes luchar por eso que no sabes que careces, ¿verdad? O sea, si yo no sé de qué carezco un derecho, pues obviamente no voy a poder luchar por ese derecho, porque para mí va a ser como lo normal, o sea, lo normalizado. Entonces creo que dentro de la feminización de la pobreza también existe una normalización que no quiero decir que esa normalización sea correcta, porque no, obviamente que no es correcta, pero es una normalización contextual, económica, social, política, que aparte pareciera que a veces se incentiva desde los mismos estados, ¿no? O sea, desde las mismas políticas públicas que no nos permiten avanzar. O sea, darnos cuenta de que estamos mal nos cuesta mucho trabajo, nos cuesta muchos años, nos cuesta incluso muchos tropiezos, ¿no? De decir, no, o sea, por ejemplo, las marchas feministas, ¿cuántas veces no hemos visto de si voy está bien o está mal? ¿Seré condenada o no en el trabajo? ¿Seré señalada de revoltosa o no? O sea, como ese tipo de cosas. Y si tú vas a una marcha, ves que hay de personas de todas las clases sociales, desde las que luchan por cosas muy estruendosas como las que luchan como por derechos que tal vez para nosotros no son tan estruendosos. Entonces, es una condición que volviendo a la pobreza, creo que las periferias, pues debería de haber políticas públicas que les ayuden a evidenciar qué es lo que pasa, pero es difícil que se logre porque viene desde una estructura. Entonces, hay que mover primero esas estructuras anquilosadas o reestructurarlas. Muchas gracias. Sin duda queda mucho por hacer.
Me voy a permitir leer un par de preguntas más que han llegado al chat. Por temas de tiempo, les agradecería si fueran los más concisos posibles. La primera de ellas es para la maestra Livia, por parte de Fidel Ernesto. ¿Podríamos decir que lo que una mujer occidental considera como feminismo no es lo mismo para una mujer oriental debido a las diferentes formas de concebir la cosmovisión? Luego, entonces, ¿por qué se consideran la vestimenta de las mujeres orientales como una manifestación de sumisión? Eso por un lado, y me va a permitir leer las últimas preguntas del maestro Pablo. Algunos son recomendaciones. La audiencia pregunta si podría compartir, por favor, alguna lectura para profundizar en torno al derecho y la moral. Y si podría, por favor, explicar los libros en los que Alexi desarrolla estos temas. Y a manera de conclusión, me parecería pertinente que ligáramos el tema de la moral y el derecho con lo que nos convoca el día de hoy, que son quizá los feminismos, ¿no? Y me gustaría preguntar acerca de si una moral más explícita en el derecho puede ayudar a avanzar en la disminución de la igualdad de género, digamos en un aspecto más concreto o pragmático. Y por favor, si pudieran responder en ese orden. Bien, pues interesante pregunta la de Fidel. Pues hay puntos en común entre las feministas, digamos, occidentales y las islámicas respecto a ciertas demandas del feminismo, a cierta lucha de derechos, pero hay otros puntos que no son en común. Y quizá el acento lo ponen las feministas islámicas al destacar que a veces ese feminismo occidental suele aplastar, invisibilizar otras experiencias femeninas de resistencia. Entonces, de alguna manera por ahí va esa crítica. Ahora, por otro lado, la segunda pregunta respecto a por qué se considera que la vestimenta de las mujeres orientales es una manifestación de sumisión. Pues sí, sabemos de esto, incluso ya adelantaba un poco que Nawal al-Saadawi, incluso siendo una feminista islámica, también considera esto como una práctica de sumisión de la que está totalmente en contra. Así que no solo es una percepción de algunas mujeres occidentales. Si nos remitimos a una interpretación del Corán, es un tema complicado porque las interpretaciones del Corán no solo son literales, sino a veces se habla de interpretaciones que tienen que ver con poética, con mística. Entonces, no es tan sencillo hacer una lectura clara de estas fuentes originarias, por un lado. Por eso esta discusión del feminismo islámico es tan amplia, cómo interpretar este texto fundacional y las enseñanzas y demás registros del profeta Muhammad. Además de lo que yo ya comentaba, que son más de 15 siglos de historia. Incluso Fátima Mernissi resalta que a lo largo de su trayectoria, Muhammad dio respuestas diferentes para la misma cuestión, porque claro, si hay un problema en una época distinta y hay condiciones materiales distintas, pues habrá una respuesta distinta. Entonces, a veces hay reflexiones contradictorias. Se supone que en el Corán no hay como tal un código de etiqueta o de vestimenta, pero sí se establece que las mujeres deberían cubrirse para no recibir miradas lascivas, por decirlo así de alguna manera. Pero hay que considerar el contexto y sobre esto, bueno, Nawal al-Saadawi dice, por ejemplo, que la prescripción original sobre el uso de velos o de cubrirse para las mujeres está en el judaísmo, por otro lado, e incluso en la Edad Media las mujeres se cubrían, aquellas mujeres cristianas, judías, así como las musulmanas, solo que bueno, ahora solo vemos esta manifestación en mujeres musulmanas y solemos juzgarla. Entonces, en ese sentido, es una discusión muy amplia la del velo.
que Nawar al-Saadawi diría, bueno, todas las religiones monoteístas son nefastas, e incluso algunas son peores que el Islam en cuanto a sus textos fundacionales. Así que bueno, hay mucho que decir al respecto, pero también hay que considerar que en ciertos periodos el Islam representó una novedad y algo favorable para las mujeres. Ya decía yo que la poligamia se practicaba, también la mutilación genital, e incluso se redujo la práctica de la poligamia a cierto número de mujeres con el Islam. Y además se permitía el aborto, por ejemplo. Y esto mientras en Europa estaban sumidos en su Edad Media. También recordemos esto de que se tradujo con Averroes y Avicena en el mundo árabe Aristóteles, cuando en Europa pues estaban quemando brujas y haciendo este tipo de cosas, ¿no? Así que también de pronto juzgamos muy pronto a una cultura como arcaica sin considerar la temporalidad y sus propios procesos de evolución. Hasta ahí. Muchas gracias. Maestro Pablo, por favor. Muchas gracias. Sí, principalmente recomendaríamos 2 libros para el tema del derecho y moral, en donde Robert Alexy explica un poco más a profundidad esta relación. El primero de ellos sería El concepto y la validez del derecho, este libro pequeñito. Es muy bueno porque comienza mencionándonos la parte de que el derecho y la justicia no están al arbitrio de los legisladores. Y es una parte de una cita de una jurisprudencia del tribunal alemán y empieza ahí a él a explicarnos este tema sobre el derecho y la moral. Y el otro, hay un libro también que es de editorial Comares sobre la institucionalización de la justicia. Aquí es una recopilación de 5 artículos en donde nos habla sobre derecho y moral, corrección y moral y corrección y justicia. Entonces ahí nos empieza a hablar ya de una manera más detallada su teoría sobre la doble dimensión del derecho. Yo creo que con esos 2 libros serían los libros principales donde habla de esta última parte de su pensamiento sobre la conexión entre el derecho y la moral. También vemos que en el chat, en el Face del Instituto de Investigaciones Jurídicas hay una pregunta sobre los casos difíciles y si atiende a la problemática de las falacias. Bueno, el tema de casos difíciles y falacias son muy distintos. Generalmente las falacias son entendidas, o un concepto simple sería argumentos que parecen correctos, pero al final no lo son. Y pues no tiene tanto que ver porque simplemente eso es un tema de la argumentación, y el tema de los casos difíciles es cuando no hay una norma jurídica aplicable a un caso en concreto. Entonces aquí para igual intentar hablar sobre feminismo y moral, la relación, aquí tendremos un caso, por ejemplo, de matrimonio. Si alguien se quiere casar, pues simplemente puedes recurrir a las normas jurídicas del Código Civil. Entonces ahí cualquier conflicto de divorcio o patria potestad, pues simplemente el juzgador se tiene que remitir a las normas jurídicas que ahí están y que regulan el caso. Entonces aquí pues simplemente no hay un caso difícil, sino es un caso en el cual se puede acceder y resolver conforme a la norma. Los casos difíciles son cuando no hay una norma que se pueda aplicar al caso en concreto. Por ejemplo, pensemos el matrimonio entre personas del mismo sexo cuando todavía no estaba regulada esta institución jurídica. Entonces, cuando por primera vez los juzgadores y la Suprema Corte de Justicia tuvo que emitir un criterio, pues las normas jurídicas no daban para resolver. Entonces tuvieron que hacer interpretaciones sistemáticas y recurrir a principios morales para poder resolver el caso y decir que si bien es cierto que
que no se establecía que se podían casar personas del mismo sexo atendiendo a criterios de justicia y a criterios de moral, como una moral fundamentable o justificable en argumentos, entonces ya se empezó a ampliar los casos en que se pudieran casar personas del mismo sexo y ya posteriormente se hicieron las regulaciones jurídicas al respecto, pero al principio no había una norma que pudiera facultar a las personas que se casaran. Entonces, ese podría ser un poco de el vínculo de los casos difíciles y la moral, ¿no? Entonces, yo creo que con eso terminaría esta parte de las preguntas. Muchas gracias, maestro. Creo que es una reflexión muy ad hoc para el cierre de esta mesa. Quizá notar que de manera pragmática el feminismo y otros conceptos como la moral pueden estar presentes, ¿no? Muchas gracias a todos los ponentes de esta mesa. Nos encantaría quedarnos más tiempo porque hay muchas más preguntas, pero desafortunadamente tenemos que irnos. Muchas gracias a todos, todas las ponentes, a los asistentes. Y no es el cierre de este coloquio aún. El día jueves tenemos otra sesión. Será la clausura. Esperamos que nos puedan acompañar de igual manera, tanto presencial como en el aula virtual. Muchas gracias.